¿Cómo les va, queridos alumnos? Comenzamos con la segunda teleclase. Espero que estén discurriendo un buen día. Recuerden, la materia Derecho Ambiental encuentra entre sus objetivos principales analizar la relación del hombre con el ambiente, su intergenético internacional y finalmente el tratamiento de la tutela del ambiente por parte del derecho internacional, el derecho público, provincial, constitucional, el derecho administrativo, el derecho civil y el derecho penal. Particularmente, en esta primera parte del segundo módulo de la segunda teleclase, vamos a analizar las unidades 4 y unidades 5 relativos a la tutela internacional del ambiente y la tutela constitucional del ambiente. Tiene por objetivo, como vemos en la imagen de este módulo, analizar la importancia de la tutela internacional del ambiente, reconocer los contenidos de los diversos documentos internacionales, comprender el ámbito de aplicación de la acción de amparo y desarrollar la habilidad necesaria para la resolución de cuestiones fácticas desde el punto de vista constitucional e identificar la distribución de competencias en materia de ejercicio del poder de policía entre nación y provincias. El esquema conceptual se divide entonces entre un íter genético internacional, cuya preeminencia están los convenios internacionales, y un espacio constitucional de tutela a partir de la incorporación de los nuevos derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, en los artículos 36 al 43, y que forman parte, digamos, de los derechos de tercera generación, los denominados derechos de incidencia colectiva en general. Pasemos a la primera parte de esta segunda teleclase, en donde hablamos del íter genético internacional. Debemos recordar que en materia de derecho internacional tenemos algunos documentos de características jurídicas, como son los tratados, los protocolos, los convenios internacionales, multilaterales, bilaterales, grandes convenios universales, y documentos no jurídicos, pero que coadyuvan a formar el derecho internacional a partir del sustento dogmático, doctrinario que los mismos dan, como pueden ser las declaraciones de principios, recomendaciones, programas de acción, que a veces forman parte de protocolos, o directivas de algunas organizaciones internacionales. ¿Cómo debemos asumir el estudio de la unidad 4? Pues desde el punto de vista programático, dividiéndolo en 4 grandes etapas. Una primera etapa, la que va desde los primeros instrumentos internacionales hasta las primeras grandes guerras, pues, la Primera y Segunda Gran Guerras Mundiales. Una segunda etapa que va desde la Organización de Naciones Unidas, el fracaso de la Sociedad de las Naciones, el surgimiento de las organizaciones internacionales, hasta la primera gran cumbre internacional en materia ambiental, que es la Cumbre de Estocolmo de 1972. Aquí se marca un postulado fundamental, que es el nacimiento del derecho ambiental. Es un punto de inflexión en la historia del derecho ambiental, de los tratados ambientales y del derecho internacional mismo. En la tercera etapa aparece desde Estocolmo hasta la Cumbre de Río, son una serie de tratados, una etapa de gran evolución en materia de firmas de tratados posteriores a Estocolmo del 72, hasta llegar a la segunda gran cumbre, la Cumbre de la Tierra, en Río 1992. Y finalmente la cuarta etapa tiene que ver con nuestra actualidad, que parte desde la Conferencia de Río de 1992 hasta la actualidad del Protocolo de Kioto, con la asunción por parte de toda la comunidad internacional, o casi toda la comunidad internacional, de una visión global interrelacional referida a la problemática del cambio climático, que se inicia la discusión sobre la problemática del cambio climático con la Cumbre de Río de 1992, como la segunda gran cumbre de Naciones Unidas, 20 años después de aquella de Estocolmo de 1972, que comienza con el íter genético del derecho ambiental.
Vayamos a la primera etapa, pues, como vemos en la imagen, esta primera etapa se caracteriza por una preocupación primordialmente económica y social, es decir, el ambiente se protege no como un fin en sí mismo, no hay un fin de protección ambiental en sí mismo, sino que se protege como objeto de protección de los recursos naturales, de la salud humana, de las condiciones de trabajo, de las situaciones de contaminación proveniente de las guerras, pero todo en relación al sujeto particular. La idea es que la protección tiene un fin económico y social. De hecho, uno de los primeros planteos es uno de los primeros conflictos ambientales, o el primer conflicto ambiental del que tenemos noticia, es aquel reclamo de los agricultores del Imperio Austrohúngaro al emperador Francisco José por el año 1868 relativo a la necesidad de un tratado de protección de aves útiles para la agricultura debido a la caza indiscriminada de las aves por la utilización de las plumas en la industria de la indumentaria, del vestido, del mobiliario en plena época victoriana y finalmente, en el año 1902, termina con el primer tratado de protección de aves útiles para la agricultura. Así comienzan estos tratados, el Tratado de Protección de Aves Útiles para Agricultura, la conservación para la preservación, como vemos en la imagen, para la preservación de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América, el primer Tratado Ballenero Internacional que se limita solo a la protección de la ballena de barba, teníamos también el Tratado para la pesca de salmónidos en el río Rin, la protección de la cuenca del Rin y la navegación de la cuenca del Rin, tienen un objetivo primordialmente económico. Desde el punto de vista laboral, el convenio para, como vemos en la imagen también, para el uso, erradicar el uso de la ceruza en la pintura, la pintura a base de carbonato de plomo, de alto poder cubritivo, y el convenio para la creación en estos días que tanto problema traen las epizotias, para la creación de una oficina internacional de epizotias, ya firmado en París el 24 de enero de 1994. Argentina firmó y ratificó ese convenio a través de quien fuera en su oportunidad su ministro de Salud, el ministro Luis Bember. Esta primera etapa se caracteriza y termina con las grandes guerras. Las grandes guerras nos hablan de un desastre ambiental, y con la reconformación de una sociedad internacional organizada comienza un nuevo mundo, al menos con menor poder bélico o menor actividad bélica. A partir de acá, esta segunda etapa se va a caracterizar por el surgimiento de las organizaciones internacionales. Organizaciones internacionales que, por terminar incluyendo a todas las naciones de la Tierra, o a la gran mayoría de naciones de la Tierra, van a terminar con una cumbre internacional en donde estuvieran representados casi todos los países, como va a ser la Conferencia de Estocolmo del 72. Los acuerdos se van a orientar, como veíamos en la imagen, a soluciones globalizadoras, va a comenzar la idea del ecodesarrollo y la economía sustentable, la solidaridad internacional a partir de la solidaridad ambiental. Aparecen los movimientos ecologistas, digamos la etapa de la denominada primavera verde. Las organizaciones internacionales surgen sobre todo en el marco de la Organización de Naciones Unidas, y entre ellas tenemos la UNESCO, una Organización de Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, la OEA, la Organización Marítima Consultiva Internacional, la Comisión Ballenera Internacional, y también tenemos organizaciones internacionales que no tienen características gubernamental, pero que no han colaborado poco, sino todo lo contrario, han colaborado mucho en el crecimiento y desarrollo de normas ambientales a través de su activismo ambiental y su capacidad de congregación de voluntades a los efectos de la realización de conferencias internacionales, como pueden ser la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que junto con la ONU fue uno de los actores principales en la Conferencia de Estocolmo del 72, y, por ejemplo, una muy conocida, Greenpeace.
Se firman en esta época la Carta de Naciones Unidas, el Acta Constitutiva de la FAO, el Acta Constitutiva de la UNESCO, la Organización de Estados Americanos. Comienza la primera Conferencia Internacional de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, allá por el año 1949 en Lake Sasses, y a partir de allí, tomen en cuenta, porque esto es pregunta de parcial, a partir de ese año surge la promoción, la etapa de difusión, de concientización en materia ambiental. Y el nacimiento del derecho ambiental se da en Estocolmo del 72 con la primera gran declaración de principios. Son dos fechas liminares. Entre los tratados que tenemos el Tratado Antártico, relativo, como vemos en la imagen, a uso de la Antártida con fines pacíficos y protección y conservación de los recursos, la prohibición de actividad nuclear, la prohibición de uso militar, la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, el protocolo del Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente. Otro de los documentos importantes que se firman en esta etapa es el Tratado de la Cuenca del Plata. Como vemos en la imagen, la Cuenca del Plata es una cuenca que tiene una magnitud de 3.200.000 kilómetros, provee al desarrollo, este tratado tiene como objetivo proveer al desarrollo armónico de la cuenca, es la tercera cuenca en el mundo y está integrada por tres sistemas hidrográficos, que es el río Paraná, el río Uruguay y el río Paraguay. Son tratados que ya pasan de una visión absolutamente particular, atomizada, protegiendo el recurso, a ya, si bien no tienen una consideración global absoluta, como puede ser el Tratado del Protocolo de Kioto, el Protocolo de Kioto y el Tratado de la Cumbre de Río, sí empiezan a proteger determinados recursos en particular. Otros tratados significativos es la Convención para el Reglamento de la Caza de Ballena, que crea la Comisión Ballenera Internacional, que dispone el primer santuario ballenero internacional, del cual nuestras costas marítimas argentinas forman parte, a los 40 grados de latitud sur, y la moratoria para la caza de ballenas, cuyo único país no firmante es Japón, que mantiene la caza de ballenas supuestamente bajo fines científicos, pero en realidad con absoluto interés comercial. Otro documento muy importante y para tener en cuenta en esta etapa es la Convención Ramsar relativa a la protección de humedales de importancia internacional. Es muy importante pues la Argentina forma parte de la convención, ha participado y ratificado de la misma, y los esteros de Libertad forman parte de la lista de humedales de importancia internacional, como vemos en la foto de la imagen. Esta convención promueve la conservación y uso racional de los humedales. Los humedales, recordemos, son aquellas zonas de agua donde el principal factor controlador del medio y de la vida vegetal y animal es el agua, y por lo tanto colaboran no solo a la retención de agua dulce, sino a la industria, a la actividad agropecuaria y la industria de la alimentación. Finalmente, hacia el año 1968, y ya para entrar en la etapa final de esta segunda parte, de esta segunda etapa, año 45-72, se realiza una conferencia sobre la utilización racional y conservación de los recursos de la biosfera, en donde se organiza el programa El hombre y la biosfera, Man and Biosphere. En el año 1969, merced de esta conferencia, se encarga a Sitután, el secretario general de Naciones Unidas de esa época, un birmano, la redacción de un informe del estado actual ambiental de la Tierra. Ese informe surge finalmente en el año 69, el hombre y su medio ambiente. Este informe va a ser el que se analizará en aquella cumbre del 72, pero llegar a la cumbre del 72 no fue fácil, debido a la tensión bipolar, los conflictos Oriente-Occidente, y además el conflicto o la tensión paradigma de desarrollo. Los países desarrollados limitaban su vocación de participación en la conferencia en busca de no limitar su capacidad de desarrollo, y los países subdesarrollados decían, bueno, si va a haber solamente créditos y programas para desarrollo limpio, como nuestros países no están en condiciones de alcanzarlos, también
tenían cierta reticencia de la participación. La cuestión está en que entre el 5 y el 16 de junio de 1972, con la participación de 113 países y aún en el medio de toda esta tensión, se aprueba la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente con 26 principios que ustedes tienen en su material, 109 recomendaciones y un preámbulo con una visión absolutamente antropocéntrica. Se nace el 5 de junio, el Día Internacional del Medio Ambiente, el Día Mundial del Medio Ambiente, nace el vocablo ecodesarrollo, se institucionaliza el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con su sede en Nairobi, el denominado NUMA, y finalmente esta declaración es sancionada para toda la humanidad, aun cuando su carácter no fuera vinculante. Vamos a ver ahora un video que anticipa la segunda etapa, relativo a algo que aconteció en la conferencia de Río, la segunda gran conferencia internacional en materia ambiental, 20 años después de esta conferencia de Estocolmo del 72. Esto que vamos a ver ahora se dio en esa época y cayó al mundo, al menos durante algunos minutos. Hello, I'm Severin Suzuki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child, and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up in a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians, but really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, buy and throw away, buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada,
we live the privileged life, with plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles, computers, and television sets. The list could go on for 2 days. 2 days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. "I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy?" I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. That I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us to not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, "Everything's going to be all right. It's not the end of the world, and we're doing the best we can." But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, "You are what you do, not what you say." Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Bueno, pero ¿cómo se llega a la cumbre de Río? Se llega a través de una larga evolución que comenzó allí, en Estocolmo, en 1972. Esta tercera etapa, así como la primera etapa, se caracteriza por lo absolutamente económico, la segunda por el desarrollo de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, internacionales, de protección del ambiente, que finaliza con Estocolmo. Se caracteriza esta tercera etapa, decíamos, por la proliferación, el crecimiento, la expansión del derecho internacional. Así que algunos a título enunciativo, otros a título para su estudio y su reflexión y objeto de pregunta en el examen, veremos los diferentes documentos internacionales que se fueron dando en esta etapa de la Organización o la Tutela Internacional del Medio Ambiente. Tenemos algunos documentos que no forman parte del derecho internacional, son estrategias formadas por las organizaciones no gubernamentales y algunas por organizaciones gubernamentales que van a coadyuvar, a formar, a nutrir, a hacer doctrina de lo que después serán los tratados internacionales. Como vemos en la imagen, tenemos la Estrategia Mundial de Conservación, un documento aprobado en el año 80 por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Esta organización de la que hemos hablado tiene gran importancia en la promoción del desarrollo ambiental. Y otro documento muy importante y que dio origen a un término conocido e incorporado en nuestra Constitución Nacional. Vamos a ver acá cómo a partir de esta elaboración doctrinaria después se vuelca no solo en los ordenamientos internacionales sino en el propio nacional, es el reporte Brundtland, nuestro futuro común, Our Common Future, como fue conocido, elaborado en 1987 por la Comisión sobre el Medio Ambiente y Desarrollo,
es un documento básico en donde nace el concepto de desarrollo sustentable, como aquel desarrollo que nos permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las futuras generaciones en satisfacer las suyas. El término desarrollo sustentable o desarrollo sostenible fue acogido rápidamente por la comunidad internacional, se adhirió a este término en alguna medida, y esto también fue criticado por alguna otra parte de la comunidad internacional, porque su terminología, su expresión era un tanto laxa y no tenía un compromiso o no implicaba la asunción de un compromiso específico, como pudo haber sido en la actualidad el protocolo de Kioto. De todos modos, sirvió para, incorporándolo en las estrategias legales, internacionales y nacionales, dar la pauta de la necesidad de preservación del ambiente hacia adelante por y para la propia humanidad. Otros documentos que no forman parte del derecho internacional, como vemos en la imagen, tenemos las perspectivas para el año 2000 y más allá, nuestra propia agenda, referido a estrategias a implementar en el marco regional para llegar a la idea del desarrollo sustentable, la Estrategia Mundial de Conservación de la Naturaleza para la última década del siglo XX. Todos estos documentos tenían algunas características de ser documentos que planeaban para el año 2000 y más aún una visión catastrófica en relación a el estado del planeta. La visión no se cumplió en el todo, pero tampoco se dejó de cumplir en muchas de sus partes. Es decir, el estado ambiental de la Tierra desde el año 72 a la actualidad ha empeorado bastante. Sobre todo debido a la gran cantidad de actividad contaminante, de polución, de elevación de la temperatura de la Tierra, el cambio climático. Es decir, existe un periodo de limitación de la capacidad de absorción del planeta de parte de las actividades humanas. De todos modos, hay una pequeña reflexión que podemos hacer aquí en el medio. Lo que está en juego no es la subsistencia del planeta. El planeta seguirá subsistiendo, sino de la especie de la que formamos parte y dominante de ese planeta en cuanto a sus condiciones de hábitat y de supervivencia. Veamos ahora cuáles son los tratados y acuerdos que se crean en el marco de organizaciones regionales, subregionales y nacionales para ir avanzando ya sobre toda esta proliferación en materia de derecho ambiental. Como vemos en la imagen, tenemos el convenio constitutivo de la Organización Latinoamericana de la Energía, destinado a regular el uso de la energía y su producción, el convenio constitutivo del sistema económico latinoamericano, también destinado a limitar algunas condiciones de pobreza y buscar la erradicación de la misma. Tenemos también la Convención sobre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, junto con, o en el marco de la FAO, con el objetivo de limitar o de, mejor dicho, elevar la capacidad de producción de alimentos, el convenio constitutivo de la Organización para el Desarrollo Pesquero, el de pesca, que tiene que ver con la pesca en el Pacífico. Argentina no forma parte de este acuerdo, pero son todos acuerdos destinados a proteger los recursos y la capacidad de obtención de bienes de esos recursos, como por ejemplo también el convenio para la creación de la Organización Atunera del Pacífico Oriental, también firmado en Lima. Tenemos tratados y convenios que impulsan la creación de áreas protegidas, aparecen ya, ven cómo va variando, ya no es un sujeto particular, un ambiente particular, sino que estamos hablando de una mayor dimensión. Empieza a haber convenios regionales, subregionales. Tenemos los tratados y convenios que impulsan la creación de áreas protegidas, como por ejemplo decíamos el convenio para la conservación de la vida silvestre en el medio natural de Europa, el convenio de Berna, el acuerdo ASEAN, la Convención Asiática de ASEAN, el protocolo relativo a la flora y fauna silvestre especialmente protegidas en el Gran Caribe, el convenio sobre la diversidad en América Central. O sea, hay una gran proliferación en materia de protección de especies y son todos acuerdos regionales. Todavía no llegamos a un gran acuerdo internacional. Entre
un principio de gran acuerdo internacional relativo a la conservación de especies, tenemos la CITES. La CITES es una organización creada en el marco de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, o le debe su origen a su impulsión a la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y es la Conferencia Internacional sobre el Tráfico de Especies, que regula qué especies pueden ser objeto de tráfico internacional y tiene una lista y es la que determina las cuotas de captura, de transferencia, digamos, sobre todas especies de la vida silvestre. La CITES es una de las organizaciones más importantes en materia de tráfico de especies. Otra de ellas es la Convención sobre Especies Migratorias, firmada, a la que Argentina adhiere, firmada ya en Alemania por el año 1979. Aquí ya empezamos a ver, aunque sea relativo a una especie, una idea de integración supranacional más allá de lo absolutamente particular o regional. En cuanto a los convenios regionales más cercanos a nuestro país, tenemos el convenio para la conservación y manejo de la vicuña, el convenio sobre la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, este último firmado en Canberra, es parte del Tratado Antártico y busca la protección de, limita y protege la captura de krill como una de las formas de favorecer el desarrollo de los recursos vivos marinos antárticos. Otros tratados, convenciones importantes y que tienen que ver con la protección no solo del patrimonio natural, sino cultural, son los relativos a la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO, ratificada por Argentina, y la Convención sobre la defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las Naciones Americanas. Aquí se incorpora no solo el concepto de preservación natural, sino también de preservación cultural, y que, como habrán visto ustedes, la dimensión cultural es parte del concepto de desarrollo sustentable. No tenemos solamente una dimensión ecológica o natural, sino que la preservación de esta identidad cultural de las comunidades originarias es también parte del desarrollo sustentable. Existe, bueno, una serie de tratados y acuerdos internacionales de cooperación tanto en lo amazónica como en el Pacífico como en el Gran Caribe. Otro de los que interesan a nosotros es el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, porque tiene sobre todo un capítulo relativo a la contaminación en el que se establece el deber de protección ambiental del cauce del río por cada una de las partes contaminantes, ¿no? En sus artículos 47 y 52, como vemos en la imagen, se establece un límite intermedio del río y cada parte contratante tendrá el deber de protección sobre y el cuidado de la contaminación sobre su costa ribereña. Es el tratado que se utilizó y que fue objeto de debate en todo lo que fue la problemática sobre las pasteras uruguayas. La protección del mar encuentra su convención marco en la Convención de Montego Bay. Esto es análisis propio del derecho internacional público, pero en materia de definición de conflictos internacionales tendremos la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, creados por esta propia convención y que son los que toman definiciones sobre el tema marítimo. También existen alguna serie de tratados sobre solución pacífica de controversias en materia internacional y que tienen, por supuesto, incorporado dentro de esta solución pacífica de controversias la problemática ambiental. Existen acuerdos entonces regionales, globales. Primer gran acuerdo global y que nos da pie para entrar en la etapa final de este desarrollo de la tutela internacional es la Convención sobre la Protección de la Capa de Ozono. Mediante este convenio se insta a los países participantes, como vemos en la imagen, a tomar medidas para proteger la salud y el medio ambiente. Y no solo ello, sino que se dice que las naciones deberán